a punto de finalizar el primer mes del año, de enero, pueden sonar así. Ay, bueno, pues, ay, solo un cigarrillito. O el que se puso el propósito del ejercicio, hoy voy a descansar. La otra semana entreno más duro y así compenso. O el que estudia inglés, uy, no, esto está como difícil y estoy cansado, estoy cansada. Y bueno, le cuesta y tenía un propósito a inicio de año de pronto firme y a esta altura del año, pues no llevamos mucho, aunque ya se ha ido buena parte de enero, viene desfalleciendo esa fuerza. O con lo espiritual. Hoy no he leído la Biblia. Uy, ayer tampoco. Y tampoco he orado. Bueno, mañana leo el triple, mañana oro más tiempo y empezamos a hacer ese tipo de cosas. Algunos, no todos, como les venía aclarando. La realidad es que desde el punto de vista psicológico, si me permiten compartir este postulado psicológico, la disposición al cambio solo se da por dos razones. Solo hay dos razones por las cuales los seres humanos contemplamos el cambiar algo en nuestra vida. El salir de nuestra zona de confort, el salir de nuestro hábito, solo hay dos motivos. El primero es huirle al dolor. Y el segundo es acercarse al placer. ¿Sí? Así de elementales somos los seres humanos. No nos gusta el dolor y le huimos, nos gusta el placer y lo buscamos. Y eso es lo que impulsa al ser humano a contemplar el cambio. Muchos contemplan la idea de dejar de fumar, quienes son fumadores o lo han sido, cuando generaron o generan alguna consecuencia que les está produciendo incomodidad o dolor. El simple hecho de la dificultad para respirar, o una enfermedad, un cáncer de garganta, un cáncer pulmonar, entre otras muchas consecuencias que, como bien sabemos por la ciencia, el cigarrillo puede dejar. Cuando hay dolor, se contempla el cambio. Muchos toman en serio el tema de la actividad física cuando su sedentarismo los ha llevado a sufrir consecuencias físicas o emocionales. La dificultad para moverse debido al sobrepeso, a la obesidad, las lesiones en las articulaciones, en la rodilla, en los tobillos, en las caderas, por el sobrepeso, las apneas del sueño, es decir, hay momentos que dormidos dejan de respirar y empiezan a morir neuronas, o el riesgo de un infarto, o que producen un infarto. Esto desde el punto de vista meramente físico. Cuando de lo emocional se trata, el tema de la baja autoestima le empieza a hacer mella a muchos. La dificultad en varios aspectos de su vida por su aspecto físico, en lo sentimental, en lo familiar o incluso en lo laboral, les genera dolor, tristeza. Y es cuando el dolor, no en todas las veces, pero sí en muchas, les lleva a contemplar el cambio. Muchos sueñan con hablar fluidamente el inglés u otro idioma, porque puede que les ayude para su objetivo académico o laboral. Muchas oportunidades se abren cuando sabes inglés en especial, y es doloroso cuando se cierran esas oportunidades al no dominar ese idioma. Conocer otros países, ascender de puesto en la empresa, comunicarte con personas de otras partes del mundo, son tan solo muchas de las oportunidades que se dejan de aprovechar cuando no sabes otro idioma. Y en varios, no en todos, aclaro, no en todos, el dolor de perder oportunidades les dirige a tomar decisiones. Y en lo espiritual puede ser muy similar. Muchos llegamos a Cristo impulsados por el dolor. Decepciones amorosas, dificultades económicas, conflictos o rupturas en nuestras familias, ansiedad, depresión. El dolor
originado por muchas de estas situaciones, por muchas de las malas decisiones, y las malas decisiones se originan del desconocimiento de Dios, nos llevaron a pensar, a contemplar el cambio en nuestras vidas, a contemplar, necesitamos buscar de Dios. A muchos, desde luego no a todos, el experimentar ese dolor fue el que nos ayudó a tomar una postura para cambiar espiritualmente. Bien, y es que una cosa es tener la disposición al cambio y otra cosa es cambiar. Muchos pueden, o podemos, porque me incluyo por supuesto, caer en la cuenta de que no estamos bien en algo, que necesitamos un cambio en un área de nuestra vida. Pero lo que realmente cuenta, al final, lo que realmente cuenta es cambiar. Tú puedes querer dejar de fumar. Tú puedes tener el deseo de ponerte en forma, físicamente hablando. Tú puedes desear aprender inglés, dominar este idioma. Tú puedes ansiar acercarte a Dios. Pero si no logras el objetivo o si desfalleces al poco tiempo o al mediano plazo, finalmente eso sirvió, ¿no? Y entonces les pregunto, ¿será que en estos 4 casos, los que acabo de exponer, lo que se necesita para lograr el objetivo es la fuerza de voluntad? ¿Será por medio de la fuerza de voluntad que logramos las cosas? En el tiempo de confraternidad previo a este servicio, que como siempre los invitamos a que se conecten desde las 9 de la mañana en la sala que abrimos por Zoom, para que tratemos los temas, y en este caso tratamos una pregunta relacionada con la fuerza de voluntad. La pregunta fue, ¿qué has logrado por medio de la fuerza de voluntad? Y muchos nos compartieron logros importantes que denotan su disciplina, su determinación, donde la fuerza de voluntad fue fundamental para avanzar en objetivos y sueños. Y fue muy animante el tiempo. Y como de nuevo, les insisto, conéctense, es muy especial. Pero bien, vayamos a las escrituras. Vamos a ver una parábola muy conocida, es la famosa parábola del hijo pródigo, o algunos lo llaman así. Esta enseñanza, como muchas que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, nos ofrece muchísimas cosas para analizar y desde diferentes ángulos. Lo que quiero es que veamos en específico qué motivó a cada persona a actuar tal cual como actuó en esta parábola que nos describe nuestro Señor Jesús. Y espero que de allí saquemos algunas conclusiones que nos ayuden en lo espiritual con respecto a este tema que vengo abordando y con respecto a la fuerza de voluntad. Así que les pido que vayamos al Evangelio de Lucas capítulo 15, versículo 11. Ahí está la parábola del hijo pródigo, o en la nueva versión internacional, si tienes esa versión, aparece allí un subtítulo que es puesto más para darle un orden, no es algo que haya sugerido Dios directamente. Dice la parábola del hijo perdido. Muy bien, Lucas 15, versículo 11 dice: un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. Es decir, Jesús ya venía enseñando varias cosas. El menor de ellos, el menor de los hijos, le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2 hijos. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía, se fue a un país lejano y allá vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Paremos ahí un momento. Bueno, como les dije, vamos a analizar a los personajes como tal. Mucho que se puede sacar de cada parábola de nuestro Señor Jesús, pero con el propósito que tengo hoy de exponer la palabra de Dios, vamos a analizar específicamente las motivaciones de cada uno de los que participa allí.
Recordemos que tradicionalmente la herencia se recibe cuando los padres mueren y no antes. Entonces ya de por sí esto no venía como en un buen orden, con una buena motivación o un buen sentido, pareciera. Además, este hijo, el menor, expresa su petición en tono de exigencia. Dame lo que me toca de mi herencia. Ahora bien, ¿qué motivó al hijo menor a pedir parte de la herencia? ¿Qué creen? Yo creo que el placer. Tal como lo mencioné inicialmente, solo hay dos razones por las cuales las personas tomamos disposición para cambiar. Este joven, este hombre, pensó que vivir desenfrenadamente, derrochando su herencia, era el camino para sentir placer, para sentirse bien. Y puede que lo haya obtenido. Ciertamente un placer pasajero, un placer vacío, pero placer. Como ya lo veremos a través de la parábola, no duró mucho. Vayamos ahí. Versículo 14. Cuando ya lo había gastado todo, derrochó la herencia, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Paremos ahí. ¿Qué impulsó al joven a buscar empleo y aceptar cuidar cerdos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué lo impulsó? Yo creo que el dolor, el hambre. Tengamos en cuenta que para los judíos, el cerdo, el animal, es impuro. Para este joven, el pasar de hijo a un libertino y de libertino a cuidador de cerdos debió haber sido supremamente humillante. Aunque la necesidad física, el hambre, el dolor, fue superior a ese sentimiento de humillación y aceptó el empleo. Versículo 17. Por fin recapacitó y se dijo este joven, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Paremos ahí un momento. Vemos de nuevo otras decisiones que impulsó al joven a regresar a su padre, lleno de arrepentimiento y humilde. ¿Qué lo impulsó? De nuevo, deduzco yo, alejarse del dolor y acercarse al placer. Dejar de pasar hambre y humillación, huirle al dolor y poder tener un empleo digno con su padre, donde habría comida de sobra. Acercarse al placer. Continuemos allí en la escritura. Dice, todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Apenas venía regresando y su padre lo alcanzó a ver de lejos, a este joven. El padre salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido,
pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Yo no me canso de analizar esta parábola, me parece espectacular la forma en que se presenta el Padre. Y no tenemos que analizar las acciones del Padre, pues estas nunca cambiaron. El Padre de esta parábola se mostró noble desde un comienzo, desprendido, generoso con sus dos hijos, al repartirles la herencia a ambos, aunque solo el menor la exigió. De igual manera y con la misma actitud, fue noble, fue desprendido, fue generoso. Además de que tuvo misericordia y un gran amor. Y lo podemos ver cuando recibe a su hijo tal cual como venía. Tal vez venía sucio, desagradable en su exterior. Venía de pasar hambre, de cuidar cerdos. Pero en su interior venía arrepentido y necesitado. Y el padre lo abrazó y lo besó. Y ordenó que le dieran las mejores atenciones, que se hiciera fiesta en su honor, porque había vuelto a la vida. Entonces, lo que sí podemos analizar del padre es cómo logró tener esa conducta. ¿Cómo logró actuar el padre lleno de gracia y de amor? Después de lo duro que lo trató su hijo, seguramente no lo había educado para que se comportara así. ¿Será que el padre tuvo fuerza de voluntad y por medio de ella contuvo su enojo por la ofensa de su hijo menor cuando le exigió la herencia? Por eso logró ser bondadoso, generoso. ¿Será que por fuerza de voluntad recibió de nuevo a su hijo perdonándole todo lo que había hecho y además hizo fiesta en su honor? ¿Será que por medio de la fuerza de voluntad es que fue amoroso, compasivo y misericordioso al recibirlo? ¿Será que fue por fuerza de voluntad? Sigamos en el versículo 25. Buscaré resolver esas preguntas en un momento. Versículo 25. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo, el hermano del joven que había vuelto. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. Ha llegado tu hermano, le respondió, y tu papá ha matado el ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Pero él le contestó, fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo. Y yo me imagino el hermano mayor en ese tono. Ok, pues analicemos al hermano mayor. Ahora hagamos ese enfoque. Al igual que el padre, el hijo mayor mantuvo una misma línea de conducta. Es claro que aunque el padre repartió la herencia entre los dos hijos, el mayor siguió bajo la tutela y bajo el gobierno de su papá. Y lo podemos ver claramente allí. Venía de trabajar del campo, lo que hacía siempre, pues él mismo le refuta a su padre que siempre le había servido y obedecido. Lo que sí podemos meditar es cómo este hijo mayor logró mantenerse en esa conducta. Podemos hacer un análisis o unas suposiciones, unos supuestos. ¿Cómo fue que logró este
hijo mayor, este hermano mayor, una conducta de servicio y obediencia toda su vida? ¿Será que su fuerza de voluntad para trabajar sin descanso en el campo le permitió ser así? ¿Será que por fuerza de voluntad se mantenía obediente a la dirección de su papá? La forma en que se dirige a su papá nos deja entrever que había bastante de esto en él, fuerza de voluntad. Versículo 31. Le contesta el padre a su hijo mayor. Hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Ya había repartido la herencia, ya le había dado su parte, ahora era de él. Versículo 32. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Y yo pienso que existe una gran diferencia entre hacer algo por mera fuerza de voluntad y hacer algo por motivación, por estar motivado. Ya hemos analizado que la disposición al cambio depende de dos grandes y elementales posiciones: huirle al dolor, acercarse al placer. Mientras que el lograr un objetivo o mantenerse en una línea de conducta a través del largo plazo, y nos interesa a quienes queremos llegar al cielo, la idea es mantenernos en una misma línea de conducta como tal. Eso depende en gran parte, gran parte, por la motivación. Así como el fumador abandona el cigarrillo motivado por la esperanza de mejorar su salud o de preservar su vida, o la persona en sobrepeso que hace ejercicio día a día motivada por mejorar su calidad de vida, su estado físico, su vida emocional, o el estudiante que se esfuerza por buscar mejores condiciones de vida y alcanzar sus sueños. Todos ellos necesitaban estar motivados para mantenerse firmes en ese objetivo, para que día a día no desfalleciera su disciplina. La fuerza de voluntad por sí sola, a mi juicio, no se sostiene a largo plazo, mientras que la motivación es duradera si tú la mantienes alimentada. Y esto aplica para los ejemplos que usé a modo de ilustración al inicio de esta exposición, como también en lo espiritual. ¿Y por qué lo digo? Porque muchos pueden estar buscando ser espirituales, buscando agradar a Dios por medio de la mera fuerza de voluntad. Leer la Biblia, orar, incluso ayudar, servir, asistir a las reuniones. Entre otras acciones que habitualmente tenemos los cristianos, las pueden estar haciendo por simple y sencilla fuerza de voluntad, porque es lo que toca hacer, porque es lo que debe hacer un cristiano y ya. Pero ¿será de esta manera que Dios nos invita a acercarnos a Él? ¿Será que Dios diseñó el que seamos espirituales basados en un esfuerzo propio por fuerza de voluntad? ¿Será así? Bueno, pues les comparto mi manera de ver esto y lo hago a modo de ejemplo y aclaro de antemano que simplemente voy a hablar de mi vida porque creo que puede ayudar a la comprensión de lo que estamos exponiendo hoy. Yo leo la Biblia porque sé que es el alimento espiritual que necesito para mantenerme sano todos los días de mi vida. Yo sé eso. Yo estoy convencido de eso. Y mi motivación viene de escrituras como estas.
En el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 23, dice, en la nueva versión internacional, por sobre todas las cosas cuida tu corazón o tu mente, dice otras versiones, porque de él mana la vida. Ante una escritura de esas, yo sé que dependiendo de lo que dejo entrar en mi mente, en mi corazón, depende mi vida, la vida eterna. Así que sencillamente yo no juego con eso. Me alimento de la verdadera comida, del verdadero alimento para mi mente y mi espíritu. La poderosa y deliciosa palabra de Dios. ¿Y por qué deliciosa? El Salmo 119, versículo 103 dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel a mi boca. Así que leer las escrituras, a mi juicio, o en lo que voy de mi cristianismo, no es algo que se deba hacer por obligación o por rutina o por mera fuerza de voluntad. Es un privilegio, es un placer, es una necesidad, es una bendición. Yo oro, me dirijo a mi Dios, porque es la manera de mantenerme conectado con Dios. Es donde me ejercito yo. De pronto ustedes lo hacen diferente y está bien. Simplemente estoy exponiendo cómo ocurre en mi vida. Yo me ejercito en especial en la oración en dos cosas: agradecimiento y humildad. Áreas de mi vida en que sé que necesito trabajar porque en mi carácter, es fácil caer en el desagradecimiento y en el orgullo. La oración para mí es el espacio para ordenar mis ideas, para someterlas a Dios, para hallar paz. La carta que le escribe Pablo a los tesalonicenses, primera a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, dice, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu. Escrituras como estas son mi motivación. Son mi motivación. Yo, junto con mi esposa, junto con mi familia, procuramos ayudar, procuramos servir a los demás, procuramos asistir a las reuniones. ¿Y por qué? Porque sabemos que esta es la voluntad de Dios. Sé que a nuestro Padre le agrada que actuemos de esta manera. Y además, haciéndolo así, recibimos bendición al practicarlo. Nuestra motivación viene de escrituras como la que está en la carta que escribe Santiago, capítulo 1, versículo 25. Dice así: pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad, y es que eso es lo que hace la palabra de Dios, nos da libertad, y persevera en ella, hay que ser constantes, hay que tener disciplina, hay que tener fuerza de voluntad, hay que estar motivados, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. De ahí viene mucha de nuestra motivación para hacer lo que hacemos para Dios. Y bien, les reitero que di estos ejemplos citando mi vida o la vida de mi familia solo y solo porque me parece útil, por nada más. Ya que precisamente quienes me conocen saben que soy un hombre que se caracteriza por tener fuerza de voluntad en muchas áreas de su vida. Pero ¿saben qué? ¿Qué he descubierto con Dios? ¿Qué he descubierto con mi vida espiritual? ¿Saben dónde he hallado paz y descanso espiritual? En encontrar
las verdaderas motivaciones para hacer lo que hago. Esto me ha llenado y nos ha llenado de tanta alegría, y es por eso que la quise compartir con ustedes. La vida del cristianismo es de gozo por eso, porque estás continuamente motivado, porque sabes que le agrada a Dios, porque recibes bendición al practicarlo. Si fuera por mera fuerza de voluntad, sería una carga pesada. Les aseguro que no es así la vida cristiana. No es así. Y es por eso que yo me atrevo a sugerirles a ustedes, quienes me están viendo, escuchando o que escucharán esto en diferido, que revisemos nuestras motivaciones, que revisemos lo que hacemos. En la parábola, el hijo menor tuvo malas motivaciones y sufrió mucho. Aunque recibió finalmente misericordia, tuvo que sufrir la consecuencia de sus malas motivaciones. El hijo mayor fue trabajador, fue fiel, fue obediente, pero no lograba alegrarse junto con su padre de recobrar a su hermano menor con vida. El enojo, el descontento, la indignación fueron superiores. A veces ese tipo de cosas nos alejan de hacer la voluntad de Dios. En este caso, lo alejaron de sentir gracia y perdón. Y tanto la disciplina, la fuerza de voluntad se necesitan, como también la motivación, la gracia y el perdón. Las dos se necesitan. Y por supuesto, lo que quiero es animar a que estemos motivados, porque hay una gran bendición al ser hijos de Dios. Las Escrituras dicen que Dios está formando una nación santa. Las Escrituras dicen que si tú eres hijo de Dios, estamos destinados a la eternidad, que fuimos limpiados y somos limpiados de nuestros pecados, que fue la sangre preciosa de nuestro Señor Jesús que nos ayudó, que nos limpió, que nos permite tener perdón. Tal motivación es la que nos debe mantener alimentados, alegres, vivir en paz. Esa es la motivación que nos da una fuerte, una sólida fuerza de voluntad, firme, pero es basado por una gran motivación. Está sustentada esa fuerza de voluntad por el gozo, por la alegría de las promesas de nuestro Dios, porque nuestro Dios es fiel. Si Él promete algo, lo cumple. Cumple. No hay que dudar. Y en ese mismo sentido, veo a Dios, que es el Padre, en la parábola del Hijo Pródigo. Veo a Dios actuando motivado por su eterno amor, por su gran compasión, por su enorme paciencia y por la esperanza de que se vuelvan a Él. Tú que me escuchas, tú que me estás viendo, tú que me estás escuchando, hoy puede ser el día que vuelvas al redil. Puedes ser una oveja perdida que se descarrió, un hijo pródigo. Hoy puede ser el día que vuelvas. Hoy puede ser el día en que empieces a ser hijo de Dios, tú que de pronto nunca te has acercado a lo espiritual como Dios lo exige, como Dios lo demanda. Hoy puede ser el día en que puedas experimentar, sentir el amor de Dios, del amor que estamos predicando hoy. Hoy puede ser el día. Amor que motivó a nuestro Dios a hacer lo necesario, lo que fuese necesario para la salvación de la humanidad.
Y es por eso, para terminar, que dice la Escritura en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Vamos a orar por la Santa Cena. Oremos motivados por este gran agradecimiento que nos invade, porque el amor de nuestro Dios ha sido muy grande. Nos ha dado a nuestro Señor Jesús. Tenemos un Rey y un Salvador. Tenemos un intercesor, Jesucristo. Para Él sea toda la honra, la gloria y el honor por los siglos de los siglos. Vamos a orar. Señor y Dios, muchísimas gracias, Padre Santo, por poder escuchar de tu palabra. Gracias porque tú eres un Padre bueno, un Padre generoso, un Padre misericordioso. Gracias porque tu inmenso amor nos cobija, Padre. Gracias porque tú no nos exiges cosas que no podamos cumplir. Tú eres un Padre que motiva. Tú eres un Padre que muestra el camino. Ayúdanos a ver el camino. Ayúdanos a ver, Padre Santo, que no depende de nuestra fuerza. Todo esto depende de ti, Dios. El acercarnos a ti, el hacer cambios en nuestra vida espiritual, nos debe motivar más la gracia tuya, Padre, lo que has hecho por nosotros, tus promesas. Sabemos que tú eres un Dios que quiere que todos se salven. Te pedimos, Dios, que nos ayudes a mantenernos firmes, Padre, y que muchos lleguen a conocerte. Gracias por poder tomar del pan y del vino. Pan que representa el cuerpo de nuestro Señor Jesús, verdadera comida. Vino que representa la sangre de nuestro Señor Jesús, verdadera bebida. El verdadero alimento. Gracias por tener ese privilegio y ese honor. Dios mío, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, te hemos orado y te agradecemos, Padre. Amén. Bueno, muchas gracias.